bueno, pues les dejo con Enrique Perret. Me ha pedido que él va a hablar, él va a exponer este tema, pero si ustedes tienen preguntas, interrumpan, ¿no? Levanten la mano, les pasamos el micro, que se convierta en una charla bidireccional, y si no se atreven a interrumpir, cosa que, bueno, please do, pues al final de la charla también abriremos un espacio para preguntas. Pero bueno, pues ya le cedo la palabra a Enrique. Gracias. Yo creo que es, suficientemente chico el lugar como para que realmente podamos platicar. Yo soy Enrique Perret, trabajo en la US Mexico Foundation, estoy basado en Washington desde hace 8 años casi. Trabajé 4 años en la Embajada de México en Estados Unidos, llevaba las oficinas de ProMéxico en Norteamérica, trabajé 12 años en el gobierno federal, fui el empleado número 4 de ProMéxico y bueno, pues hasta que se cerró, ¿no? Entonces, toda mi vida me he dedicado no toda mi vida, ¿verdad? 12 años, 15 años ahora, me he dedicado a promover México en el exterior, ¿no? Principalmente en Estados Unidos, y es donde me he concentrado. Soy de la frontera, soy de Piedras Negras, Coahuila, frontera si alguien sabe cuál es la frontera de Piedras Negras, Coahuila, le doy un premio aquí. Con Eagle Pass, exacto. Eagle Pass, pero le decimos Eagle Pass. O el otro lado, como le decíamos de chicos. Y bueno, pues a eso me sigo dedicando a eso. La fundación, en realidad, lo que hacemos es tratar de fomentar una mayor integración entre México y Estados Unidos en muchos sentidos, ¿no? Desde la parte cultural, la parte económica, gastronómica, de todo. Y hace 3 años, desde que llega Donald Trump, nos tocó un poquito ser parte de la renegociación de este nuevo tratado, el ahora USMCA o TEMEC, y desde entonces, y quiero partir de ahí, porque todo este tema que vemos de la relocalización de cadenas de suministro, en realidad no es algo que venga solamente del COVID, sino que venía desde mucho tiempo atrás. El propio presidente Barack Obama fue muy duro hacia China con sus políticas económicas, comerciales. Luego Donald Trump puso algunos aranceles que hasta hoy siguen vigentes, que después el presidente Joe Biden ratificó, y son aranceles muy fuertes a ciertos productos que hizo que empresas asiáticas se cuestionaran, digamos, si lo que estaban produciendo y dónde lo estaban produciendo era lo más eficiente. Si nos vamos hacia atrás, y hace ratito Ken Smith hablaba del offshoring, ¿no? Y eso pues sucede no en los 90s, el offshoring ha existido pues desde que la empresa trata de ser eficiente, ¿no? En México, la semana pasada escuché que, bueno, la próxima semana creo que 3M cumple 75 años de estar en México. Bueno, pues son 75 años de que 3M estaba haciendo un offshoring, ¿no? Básicamente, el salir a buscar en dónde puedo hacer un proceso de manufactura o back office más eficiente de lo que estoy haciendo en casa. Y a ese proceso se le llamó offshoring. El nearshoring en realidad, y creo que hay que estar orgullosos de eso, y le digo a Blanca Treviño, fue quien lo acuña ese término en Softec, ¿no? Cuando crean Softec, Blanca y sus socios acuñan ese término de nearshoring. Ella empieza a ver que muchas empresas americanas se van por temas de tecnologías de información a la India. India capitaliza eso brutalmente, principalmente a partir de talento, y ahorita regresamos al tema del talento, que hablamos poco, pues miles, si no es que cientos de miles de ingenieros graduándose en India de temas de tecnologías de información, evidentemente los catapulta a una industria bien fuerte. Y luego, Blanca acuña, de hecho, la marca Nearshore está registrada por Softec. Nunca han hecho un enforce para, digamos, cobrar regalías por eso, pero si le pagáramos por cada vez que decimos nearshoring, pues ya Softec sería todavía más fuerte. Y nosotros, regreso otra vez al proceso de Donald Trump y después el COVID. Lo que empezamos a ver hace 3 años es que el nearshore o el nearshoring no sería suficiente para lo que viene, ¿no? Para lo que ya estamos. Nearshore al final del día es proximidad. Entonces, si decimos, bueno, si al final del día lo que la empresa busca es mera proximidad,
Pues en realidad sería más inshoring, ¿no? Pues North Carolina nos va a seguir ganando aunque estemos en Juárez o aunque estemos en Mexicali, ¿no? O el propio Canadá nos va a seguir ganando. Entonces, ya no solamente es la proximidad a esos costos de manufactura o de procesos, sino que hay otros factores. Y nosotros, ahí fue cuando empezamos a desarrollar con unos economistas de Minneapolis un concepto al que le llamamos Ally Shoring. Y este concepto básicamente es nearshoring más 5 factores que nosotros creemos que van a ser los más relevantes en los próximos 10 años. El primero tiene que ver con seguridad nacional para Estados Unidos. Estados Unidos no se va a empezar a mover a temas de manufactura o de procesos mucho más avanzados si no les otorga a ellos un proceso o una certidumbre de seguridad nacional. Y aquí pues involucra todo el tema de cybersecurity, lo que hemos visto Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos incluso ha estado restringiendo las inversiones que empresas norteamericanas hacen en Asia en materia de temas de tecnología, ¿no? Entonces ya no solamente es el costo del arancel de enviar un producto de Asia, sino también el costo de una empresa americana de salir a invertir a un país asiático, en este caso China. El segundo gran factor que vimos es el cambio de tecnología o de plataforma tecnológica en industrias claves hoy, ¿no? Que se dio todo a la par pues, del COVID y de la guerra o de la invasión Rusia a Ucrania, que hay que llamarle como es, y de un mayor, digamos, levantamiento de China hacia Taiwán. Y esos cambios tecnológicos, básicamente 3 o 4 industrias, el más relevante para nosotros es la plataforma de vehículos tradicionales a vehículos eléctricos. Y lo digo, pues es lo más importante para nosotros porque pues al final del día producimos y exportamos hoy más de 3.5 millones de autos con una plataforma de producción automotriz inmensa, ustedes lo conocen, tanto en el norte como en el Bajío, en muchas partes del mundo, que ha permitido en México una movilidad social brutal. El sector automotriz yo creo que es de los sectores que le ha permitido mayor movilidad social a México. Entonces, si no estamos en ese cambio de plataforma de vehículo tradicional al vehículo eléctrico, y ahorita podemos dar algunos ejemplos de por qué yo creo que sí vamos a estar, vaya, sería significativo. La otra es 5G, ¿no? Y ese es otro cambio de plataforma que ustedes saben que hay una fuerte competencia entre la plataforma 5G de Estados Unidos con la plataforma 5G, digamos, China, y van a competir brutalmente. El otro gran factor era propiedad intelectual, ¿no? Vamos en el tercer factor, propiedad intelectual. Creo que México ha demostrado, no hemos tenido casos significativos de robo de propiedad intelectual o de desacuerdos de propiedad intelectual entre México y Estados Unidos. Eso algunos lo critican, dicen, bueno, México, a pesar de que hemos traído mucha inversión extranjera directa, no hemos sido capaces de generar nuestros propios productos, porque México no tiene una marca enorme de coches como Corea sí lo hizo o China lo ha hecho. Bueno, creo que hoy en día es una ventaja frente al mercado de Estados Unidos, de decir, hemos sido bastante leales en cuanto a proteger la propiedad intelectual de todos los procesos de manufactura que se hacen a partir de empresas extranjeras en México. El cuarto factor es la movilidad laboral, que ustedes, hemos hablado muchísimo de todo esto. Nosotros profundizamos un poco más en el tema de movilidad laboral, no solamente en el tema de trabajadores remotos, que sí hay que hablar de eso. Probablemente México ha recibido unos 500,000 extranjeros que hoy están residiendo en México y que están trabajando de manera remoto hacia otro país,
principalmente Estados Unidos. Hay un reportaje de CNN bastante interesante de los californianos que se vinieron a vivir a México por el tema inflacionario en Estados Unidos, y evidentemente porque un departamento en Tijuana es mucho más barato que un departamento en Silicon Valley, haciendo probablemente lo mismo, ¿no? Ahí la gran pregunta es si el país va a ser capaz de retener ese talento, ¿no? Si México va a ser capaz de retener pues esos 500, 1 millón, atraer y retener. Antes decíamos que la competitividad de un país es atraer y retener inversión. Yo creo que ahora la competitividad de un país es atraer y retener talento. Desgraciadamente, México, si lo ves como porcentaje de extranjeros viviendo en México, es el país número 162 del mundo. O sea, tenemos menos de 0.5% de nuestra población es extranjera, lo cual hoy en día nos limita brutalmente. En México hay un artículo de la Ley del Trabajo, es el artículo 7 de la Ley Laboral, que dice que cualquier empresa en México no puede contratar a más del 10% de sus trabajadores extranjeros. Probablemente nadie de ustedes sabía que existía ese artículo. Los funcionarios de la Secretaría del Trabajo no saben que existe ese artículo, pero si tú eres una empresa de 20 personas, solamente puedes contratar a 2 extranjeros en México. Es una locura para las nuevas industrias. Si en México queremos crear una industria de lo que quieran, de inteligencia artificial, lo que sea, tienes que traer talento, porque en México no existe ese talento. Seríamos muy orgullosos de decir que todo lo sabemos hacer en México. Entonces, talento va a ser uno de los temas más importantes. En Estados Unidos, el promedio de edad, ¿alguien se sabe el promedio de edad en Estados Unidos? 42 años. 39 años, de acuerdo al censo del 2020. ¿México? 29 años, de acuerdo, le fallaron por 2 los dos. 29 años, o sea, ya no, de acuerdo al censo del 2020, Estados Unidos 39 años, México 29 años, promedio de edad de un trabajador en manufacturas en Estados Unidos 43 años, o sea, sube todavía, y ahí es donde vemos pues, todos estos estados del Rust Belt, en donde pues, la gente es todavía mayor, y no existe esa mano de obra. Ahorita en día en Estados Unidos hay 11 millones de vacantes en puestos de trabajo, ofertas laborales, y solamente hay 6.5 millones de personas buscando empleo. Entonces tienes una escasez de 5.5 millones de trabajadores, ¿no? Eso también tiene mucho que ver la inflación en Estados Unidos, en el mundo en general, y hay muchos otros factores, pero evidentemente no conseguir mano de obra, y principalmente en manufacturas, pues evidentemente las empresas empiezan a competir por esa mano de obra. En México también hay ciertas industrias que están batallando con mano de obra, ¿no? Y ciertas regiones. Probablemente en Baja California, entre Tijuana, Mexicali, etcétera, existen unos 30,000 puestos de trabajo. Juárez, El Paso, Juárez, Chihuahua, perdón. Otros 15, 20,000 puestos de trabajo. La frontera norte, evidentemente, va a necesitar mucha capacidad de trabajo. Entonces, la capacidad que tengamos, tanto Estados Unidos como México, de entrelazar esa movilidad laboral, va a ser mucho más eficiente y mucho más productiva la región. México hoy manda 260,000 trabajadores todos los años a Estados Unidos de manera temporal. Son visas de trabajo, las H2A, las H2B, tanto al campo como a otras industrias, construcción, choferes, etcétera. Pero 250,000, cuando lo vemos contra los 5 millones de plazas que hay disponibles en Estados Unidos, pues son muy pocas, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos por qué hay un flujo migratorio tan alto, pues ahí está la solución, ¿no? 8 de cada 10 hogares en México tienen a un familiar en Estados Unidos. 8 de cada 10. Probablemente si hiciéramos así como la encuesta de afuera y la de los lectores de Forbes, si lo hiciéramos aquí de afuera y aquí, probablemente todos ustedes tengan un familiar cercano en Estados Unidos viviendo, ¿no?
hay 35 millones de mexicoamericanos viviendo en Estados Unidos, primera, segunda y tercera generación. Entonces, somos un país de 130 millones, pues es relativamente entendible que 8 de cada 10 hogares en Estados Unidos, en México, tengan a una familia. Entonces, el pull factor es enorme, ¿no? Un estado como California, hoy Texas, cualquier estado hoy de la Unión Americana tiene una población hispana muy alta, pues están teniendo un factor de jalar muy alto, ¿no? Es el tío que le habla al sobrino y le dice, aquí hay chamba, ¿no? En Estados Unidos durante el COVID hubo una movilidad laboral enorme, ¿no? De Nueva York salieron casi 800,000 personas, de San Francisco salieron 600,000 personas, y aunque se reemplazaron con otras personas que llegaron a vivir a la misma ciudad, no hay un match de trabajo. El que se fue, pues el que era el chef en el restaurante de Nueva York y se fue a Nuevo México porque de ahí eran sus papás y ahora abrió el restaurante Nuevo México, pues ese chef está difícil reemplazarlo en un match 1-1 contra los que van llegando, ¿no? Son diferentes. Entonces, en esos factores, y nosotros lo que decimos en el Ally Shoring, es que pues en todos esos factores, México puede jugar un rol bien relevante frente a Estados Unidos. O sea, tenemos un tema de proximidad, tenemos un tema de respeto a la propiedad intelectual, nos conviene la seguridad nacional de Estados Unidos, evidentemente, y siempre hemos jugado ese rol frente a ellos. El tema del talento, somos brutalmente complementarios. Y pues cada vez un tema cultural. El Departamento de Estado, nosotros sacamos este documento de Ally Shoring hace 2 años y medio. El Departamento de Estado le empezó a llamar Friendly Shoring. El propio Joe Biden, Anthony Blinken, le llaman Friendly Shoring. A mí no me gusta tanto el tema de friend. Yo creo que el friend lo puedes perder, el aliado no. O sea, en materia aliado es ahí, ¿no? O sea, tienes que estar con él sí o sí, te lleves bien con él sí o sí. Y, en fin, digo, son términos. Al final del día, nearshoring, offshoring, ally shoring, friendly shoring. Hay un término que acaban de sacar, se llama democratic shoring, que es hacer manufactura solamente con países que tienen valores democráticos, lo cual, valores democráticos frente a tus valores. Si lo vemos desde el punto de vista de Estados Unidos, pues Estados Unidos dice, bueno, vamos a hacer manufactura solamente con quienes coincidan en temas democráticos con nosotros. Es un poco más complejo y que entiendes por democracia y que entiendes por valores democráticos, ¿no? La realidad es que Estados Unidos ahorita, de los países industrializados, es el que está políticamente hablando peor de todos, ¿no? Cuando ves a un China y la concentración del poder que Xi Jinping ha tenido la semana pasada en su asamblea, etcétera, es una concentración brutal, puede hacer lo que quiera hacer, son planes de 30, 40 años, hay una fortaleza brutal. Pues vaya, podríamos decir un poco lo mismo de Rusia y de otros países. Estados Unidos sí está en eso. Sin embargo, en la parte económica, pues vaya, vemos un crecimiento brutal, empresas invirtiendo muchísimo, fondos de inversión, a pesar del momento de los mercados de ahorita, ¿no? Pero, o sea, yo creo que la gran pregunta es, en este tema de Ally Shoring, es cómo México vamos a apalancar eso, ¿no? Si ya no solamente es la proximidad, si son otros factores los que se están tomando en cuenta. Y no, vaya, y se está dando, ¿eh? Cuando vemos los datos de inversión extranjera directa, son datos grandes, ¿no? Creo que el semestre pasado pues fueron algo así como 35,000 millones de dólares. Alguien me pueda debatir aquí, sí, pero la salida de capital de México, sí, definitivamente. Yo no estoy en contra de la salida de capital extranjero. O sea, si un Bimbo, Cemex, Cinépolis, Softec, quien quieran, están invirtiendo afuera, yo no lo veo como algo malo, al contrario, probablemente es porque están conquistando mercados y eventualmente nos va a repercutir positivamente a México. Lo mismo que las remesas, las 55,000 millones de dólares que recibimos en remesas, que es ya por mucho el primer ingreso extranjero del país. Obviamente no es un
obviamente no es un acierto del gobierno, digamos, no se le debe al gobierno, son trabajadores que trabajan en ciertas industrias y que mandan dinero a México, pero al final del día la codependencia entre México y Estados Unidos es enorme y otra vez la pregunta es ¿cómo apalancamos eso? No sé si con eso podemos abrir a un par de preguntas. Sí. Sí, dale. Gracias por la plática. Tengo una pregunta. Estaba leyendo un artículo otro día de Carlos Pascual, el ex embajador aquí en México, ahora en el Wilson Center, y mencionaba algo crítico en el nearshoring, la transición energética de México. O sea, si no ve las compañías de Estados Unidos que están yendo a net zero, un compromiso real de México en estos temas, también es un punto de quiebre para estos temas. ¿Qué opinas de esa opinión de Carlos? Y es un poco como el USMCA, ¿no? O sea, tienes esa oportunidad ahí, tienes que aprovechar esa oportunidad de que muchas empresas, cientos de miles de empresas, la otra se hizo una encuesta en Estados Unidos de cuántas empresas o qué porcentaje de empresas estaban considerando estrategias de nearshoring y cerca del 45% ya estaban haciendo algo de nearshoring y otro 30% estaban esperando hacer algo de nearshoring, regionalizar, digamos. Entonces, todas las empresas grandes de manufactura, etcétera, están pensando hacer algo. Dentro de esa planeación de la empresa, pues, tú tienes opciones al final del día, ¿no? O sea, no porque, otra vez volvemos, no porque estamos próximos al mercado de Estados Unidos y porque tengamos un USMCA, pues la empresa va a tomar la decisión de ir a México. Hay otras opciones. Afortunadamente para México, hoy hay cada vez menos opciones, acompañado de esos factores. O sea, si la empresa dice, bueno, pues ahora ya no puedo invertir en China por esto, ahora ya no me puedo ir a Europa por estos costos, ahora ya no puedo irme a Brasil porque Brasil, quién sabe cómo está el próximo año, ahora pues Colombia resulta pues que tampoco. La verdad es que después de descartar muchas de esas cosas, México sigue estando muy bien parado frente a ciertas decisiones y ciertas industrias. Ahora le agregas lo opuesto, las barreras que nosotros mismos le estamos poniendo a que eso no suceda, ¿no? Y ahí se mencionaba hace poquito, el tema de seguridad obviamente es un tema enorme, Estado de Derecho, que no es de esta administración y eso también pues hay que reconocerlo, venimos cargando con un tema de seguridad que al final del día desgraciadamente repercute en un costo. O sea, muchas empresas, y ahorita les voy a dar un ejemplo de eso, muchas empresas, el tema de seguridad en particular, pues lo absorben como un costo, ¿no? O sea, no es limitativo a la inversión, pero te representa un costo. 2, 3, 4% de tus ingresos se van a tener que destinar a eso. Cuando ves los datos de inversión extranjera directa en México de los últimos años, ves que hay mucha reinversión, ¿no? Empresas que han hecho inversiones en México, que hacen negocios con México, que saben operar en México y que deciden reinvertir. Y al menos a mí eso me da esta señal de que los que ya están aquí, ya operan aquí, el tema de seguridad de Estado de Derecho lo absorben como un costo, dicen, porque es la opción que tenemos. No nos vamos a ir a Colombia, no nos vamos a ir a Brasil. Por supuesto, el costo no es permitivo en Estados Unidos y Canadá. Entonces, bueno, México ya absorbemos eso. El tema de energía, pues es otra barrera, digamos, otra piedrita que pusimos, o que estamos poniendo, o que están poniendo, como lo quieran ver desde cada perspectiva. A lo mejor hay funcionarios públicos aquí. Y al final del día el tema es creo que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar. Hoy
muchas de las inversiones que están llegando, 3M, HP, T-Connectivity, Emerson Electric, todos estos anuncios que estamos viendo en el norte principalmente, volvemos a Nuevo León. Nuevo León el semestre pasado se convirtió por primera vez en el primer atractor de inversión extranjera. Regularmente a la Ciudad de México, todos entendíamos que por México tener los headquarters, pues llegaba la inversión aquí, luego se distribuía. Bueno, Nuevo León fue el primer receptor de inversión extranjera. Está llegando mucha inversión asiática a Nuevo León, ¿no? Que esa es otra, después les voy a dejar por ahí esa pregunta. Si en algunos años nos convertimos, si este nearshoring realmente se hace... se implementa, digamos, en México y empiezan a llegar muchas empresas chinas probablemente vinculadas al gobierno chino. ¿Es algo que queremos o no que queremos? ¿Estados Unidos es algo que quiere? Yo siempre digo, bueno, es mejor tener una empresa china en Nuevo León que tenerla en Shanghai. Para Estados Unidos, desde la perspectiva de Estados Unidos, somos mucho más compliance aquí en México, etc. Pero el tema de energía yo creo que hoy todavía no podemos ver, creo que las empresas que están llegando hoy todavía lo tienen. Sí, frente a los objetivos de muchos juntas de consejo de las empresas o muchos objetivos de renovables, etcétera. Si sé yo de algún caso que dejaron de invertir en México, por eso no. Se ha hablado de algunos, se habló de Tesla, por ejemplo, y creo que no era el caso. O sea, luego Tesla dijo por qué había invertido creo que fue en Austin, y no. Los headquarters de Amazon, los segundos headquarters que nos pusieron allá a competir realmente para bajarle más lana a Virginia, terminó en Virginia. Pues Constellation no fue un tema de energía, fue un tema de agua, ¿no? Que se complicó con un tema social. Si hoy le preguntas tú a Constellation, te dicen, bueno, creo que invirtieron en Veracruz al final y están contentos con su decisión final ahí. Evidentemente fue una locura lo que se hizo. Entonces, mi respuesta es, en lugar de aprovechar el momento, pues estamos poniendo piedritas, ¿no? ¿Se va a dejar de invertir? Probablemente no, a lo mejor algunas sí toman la decisión. Yo creo que hoy el tema de talento es más importante que esos dos factores para las empresas. O sea, nosotros platicamos con muchas empresas en Estados Unidos, empresas que están principalmente en Great Lakes y en todo en el Rust Belt, y te dicen, bueno, es que tenemos 45% de nuestra capacidad por falta de talento detenida. ¿La empresa puede vivir sin talento? O sea, ¿puede vivir sin gente la empresa? No. ¿Puede vivir con costos energéticos más altos? Probablemente sí, si lo absorbes como eso, como un costo. Pero vaya, no tengo la respuesta definitiva y yo espero que el tema energético se resuelva. ¿Se va a subir el próximo presidente? ¿Perdón? ¿Se va a subir con el próximo presidente? Pues yo creo que es mucho más complejo que eso, ¿no? O sea, depende de las consultas, de los paneles, si llegamos al panel, si Estados Unidos, si el panel es favorable o no favorable, si es favorable para Estados Unidos, si nos quieren poner las represalias. Hay, creo que Ken Smith era el que contabilizaba eso como hasta $30,000 millones. Si es eso, va a ser un tema bien complejo. Imagínense las industrias en Estados Unidos que les gustaría que a sus productos se le pusiera un arancel hacia México. Pensémoslo en el agro, por ejemplo, ¿no? O sea, imagínate una industria, no sé, del aguacate o del tomate o de los que siempre nos han tratado de imponer algunas restricciones de seasonality, etcétera. Pues esto será muy apetitoso para ellos de ir con su gobierno y decirle, oye, si le vas a imponer a México $30,000 millones en sanciones, pónselo a mis productos. Entonces se vuelve algo político bien complejo. Ese es mi principal miedo, que se enrole en algo que nadie quiere. Ni el mercado americano ni nosotros. Perdón.
Enrique, muchas gracias por tu plática. Mi nombre es Zaira Cepeda, soy presidenta de una asociación de mujeres jefas de empresa aquí en la Ciudad de México. Y yo creo que uno de los retos como pymes a los que nos enfrentamos, y esa es una pregunta, es ¿qué obstáculos como pymes estamos enfrentando para acceder a mercados globales? Y sobre todo en el caso de Estados Unidos. Sí. A ver, primero creo que por mucho creo que hoy es el momento en el que más las pymes tienen oportunidad de acceder a un mercado global. Por todo el tema tecnológico, por todo el tema de digitalización, por todo el tema de plataformas generales que pueden permitir a una pyme subirse a la ola, ¿no? Y digo, sin decir nombres, pero pues hay muchas pymes que se han subido a la ola de exportar gracias a otras plataformas de e-commerce, etcétera. Por mucho creo que es el momento en el que hay más esa permisibilidad, ¿no? Creo que la gran restricción es no inversión. O sea, desgraciadamente, y no necesariamente por culpa del emprendedor, la emprendedora o la mujer o hombre dueños de ese negocio, sino por falta de acceso al financiamiento. Al final del día llegamos a la conclusión de que no hay acceso al capital, ¿no? Gran parte del crecimiento en fintech en México y estas locuras de evaluaciones y todo lo que hemos visto, pues tienen que ver en un segmento en el que existe una escasez, ¿no? Y esa escasez es una escasez en dinero que pueda llegar a las pymes mexicanas para invertir en muchos temas, pero que permita exportar. Hay un estudio, creo que es Index quien tiene ese estudio, de la diferencia entre una empresa conectada al mundo, digamos a través de exportaciones o importaciones, como los salarios que pagan y la rentabilidad que tienen, ¿no? Y la diferencia es abismal, o sea, estás hablando de 35, 40%. O sea, una pyme mexicana que exporta paga mejor a su gente y obviamente tiene una rentabilidad mucho mayor. Tiene que, digo, por muchos factores, pero se podrán imaginar, desde tipo cambiario, pues le vendes a un mercado extranjero, te vuelves mucho más capaz, compites en el exterior, contratas mejor gente, la gente está más contenta de estar en ese trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final del día creo que el gran limitante es falta de capital de trabajo. Entonces creo que lo que tenemos que presionar mucho es eso. O sea, durante el COVID, y esto se ha hablado mucho, creo que ya se dejó de hablar también de eso, pero es que en Estados Unidos hablabas con pymes que decías, pymes de 20 empleados a los que les cayeron $200,000 para poder sostener durante 6, 8 meses, pagar sueldos, pagar la renta del local, no perder el negocio. No estoy hablando de que México nos hubiéramos apalancado y hubiéramos gastado los 5 trillones de... Ahora Estados Unidos está en un problema, ¿verdad? Porque se gastaron 5 trillones de dólares y por eso las nuevas reformas que Biden está presentando. 5 trillones de dólares dieron, pues básicamente a repartir a la gente. O sea, de verdad yo platicaba con amigos en Estados Unidos que me decían, es que no necesito el dinero que nos está llegando. O sea, millones de dólares que les llegaban del ¿cómo se llama? El PPE, ¿no? Gran parte de eso se condonaba. Y bueno, pues vaya, yo no estuve en México en esa época, en esos años, pero ustedes díganme si hubo, para las pymes, no lo estoy pidiendo para las empresas grandes, para las pymes, para los changarros, para los restaurantes, para las vulcanizadoras, si hubo un apoyo, al menos para retener a sus empleados. Y tenías que aplicar por ellos bajo un proceso bien complejo, ¿no? 15,000 pesos. Entonces, volvemos al tema de falta de acceso a capital. No todo es responsabilidad del gobierno, definitivamente. Tenemos un sistema financiero, pues, con muchas oportunidades, pero es eso. Pues yo creo que tenemos tiempo de una pregunta más. Allá.
¿Qué tal? Buenos días. Perdón, me gustaría hacer un contraste preguntando sobre el factor psicológico, si no influye aquí. Y les explico por qué mi pregunta. Yo estudié mercadotecnia y he escuchado temas geopolíticos hoy, financieros, demasiado número. Por poner un contraste, la empresa de limpieza más grande de Latinoamérica está en México, se llama Lavatap. No exporta, no llegan a Tabasco. Hay muchas empresas muy grandes en México que no crecen y que sí tienen el capital para crecer, cuyos dueños son multimillonarios y viven en el fraccionamiento de tu gusto y no exportan. ¿Hay algún factor ahí que se esté trabajando para mejorar y que esta gente exporte? Digo, Bimbo es una panificadora gigante que tiene fábricas en China, sí. ¿Qué pasa con todos los demás? ¿Por qué veo pura marca extranjera en un súper mexicano y no veo marcas mexicanas en un súper europeo? Por poner un contraste, digo, hablando en general. Mira, no lo sé si hay un tema psicológico, cultural, llamémosle, de empresarios, empresarias mexicanas. Lo que sí sé, y te cuento desde y aquí veo a Cante, que estuvo con nosotros en ProMéxico muchos años, cuando promovíamos en ProMéxico muchas de las exportaciones de pymes mexicanas, nos tocó trabajar, no sé, íbamos a H-E-B en California, H-E-B nos abría las puertas, CVS, Walgreens, y nos decía, bueno, vamos a hacer el mes de México en Walgreens, ¿no? Y entonces Walgreens hacíamos todo un proceso de selección, 120 productos, ¿no? Y nos ponían un anaquel específicamente para productos mexicanos, hacíamos todo un proceso en ProMéxico, se seleccionaban esos 120 productos, alimentos, medicinas, todo, ¿no? Y llegábamos allá y el exportador, la pyme mexicana, creía que por estar en el anaquel ya la había hecho, ¿no? Pues ya estoy en Walgreens, o sea, estoy vendiendo en Walgreens. El tema es que 2 meses después Walgreens le decía, oye, pues aquí está tu remanente y pues me debes tanto, güey, porque no se vendieron. Y el gran tema ahí era que no invertíamos en el proceso, y si estudiaste marketing, pues, o sea, una cosa es que seas una empresa grande, reconocida, etcétera, y otra cosa es que el mercado lo quiera y te siga comprando por mucho tiempo, ¿no? Las empresas, y nos lo decía Walgreens y CVS y H-E-B y todos estos centros comerciales en Estados Unidos, dice, le tienes que invertir al menos 20% en marketing. No invertimos mucho. Regresamos al tema a lo mejor de escasez de capital laboral, financiero. Pero sí hay un chip, ¿no? Yo creo que está cambiando, o sea, a mí me toca platicar con muchos emprendedores, ayudamos a muchos a acercarse a fondos de inversión en Estados Unidos, etcétera, y creo que el hambre es brutal y es excepcional. Yo creo, y ojalá, y esto se los dejo ahí, con eso termino, en Estados Unidos hay 34, 35 millones de mexicoamericanos, primera, segunda, tercera generación, 65 millones de hispanos. Los hispanos en Estados Unidos hoy tienen un poder adquisitivo, un purchasing power de casi 1.5 trillones de dólares. Es un poco más que el PIB mexicano, creo. Con solamente la mitad de la población, o sea, 65 versus 130. Hemos sido también muy malos para conectar con ese mercado, ¿no? Ahorita se han estado haciendo algunos estudios, por ejemplo, de cuánto compra el mercado hispano online versus la brecha de lo que deberían de estar comprando como mercado, ¿no? Y hay una brecha enorme. Amazon, por ejemplo, la página de Amazon en Estados Unidos, la Amazon.com, pero /español, ¿no? Que no es la misma que con la que abrimos aquí, tiene más usuarios en Estados Unidos que toda Latinoamérica Amazon, ¿no? Tiene como 40 usuarios en español en Estados Unidos. Sin embargo, todavía vende muy poco a partir de esa plataforma de lo que realmente deberían de estar vendiendo. Ahí hay un mercado enorme que, o sea, México debería haber aprovechado hace 10 años. Ahora lo están haciendo los asiáticos. Hay una plataforma que se llama Wii, que arrancó para venderle en el tema emocional al mercado asiático y ahora le está vendiendo al hispano, ¿no? Tú dices, bueno, ¿cómo puede ser posible? O sea, ¿no? Hemos sido muy malos para conectar con el mercado hispano, que va a ser, es la secta, si fuera una economía
fuera la sexta economía del mundo. Y lo van a duplicar. Para el año 2030 se espera que dupliquen ese, entonces serían $3 trillones para el 2030. Es un pronóstico, ¿no? Bueno, ya son el 18% de la votación. Probablemente Estados Unidos se convierta en el país de habla en español más grande. Ahorita somos nosotros. Entonces, digo, hay un tema de cambio ahí brutal que no estamos viendo. Yo les puedo apostar que un México americano que se fue sin nada hace menos de 20 años a los Estados Unidos va a terminar comprando una empresa enorme mexicana, ¿no? Nada más, porque no hemos sido capaces de conectar. O sea, hay fondos. La próxima semana viene Alejandro Guerrero, es un chavo que se fue de primera generación, ya está en su tercer fondo, el segundo fondo levantó $150 millones, Silicon Valley, invirtiendo en Latinoamérica en todos lados. Hemos dejado de ver eso un poquito. En fin, perdón si me desvié. Mil gracias. Me quedo por aquí para platicar con algunos, pero sé que el tiempo no da. El tiempo no da, yo quería hacer una pregunta más, pero dale. sí, bueno. Vamos, el tiempo de ustedes, no el mío. Esto está lleno, se ha ido llenando, tenemos tiempo, tú tienes tiempo, yo tengo tiempo. Solo para cerrar, has comentado mucho, ¿no? Casi todas tus respuestas también giran en torno a el talento humano, la necesidad de talento humano en ambos lados de la frontera, ¿no? Y bueno, pues sí, como decías, ¿no? Casi todos los mexicanos, 8 de cada 10, tiene algún pariente cercano en Estados Unidos. Cada vez vemos más estadounidenses en México, sobre todo a raíz de la pandemia. Han venido a pasar temporadas cada vez más largas, pero siguen trabajando para empresas de Estados Unidos. ¿Hay algo que en México podamos hacer para retener ese talento, sumarlo, incluirlo a empresas mexicanas o a empresas binacionales, pero que decidan quedarse en México como han hecho, ¿no? A la decisión que han tomado libremente de venir aquí a México para seguir trabajando para sus empresas a distancia? A ver, lo primero, de un paso antes creo que todos coincidimos en que el know-how se sigue moviendo en los cerebros, ¿no? O sea, aunque podamos ver cómo se hacen las cosas en Internet, necesitas un know-how colectivo para generar nuevas industrias. Es lo que le pasó a la industria cervecera en México, fue traída por extranjeros, la del vino, muchas industrias, la textil. Las comunidades en México, la comunidad libanesa, la comunidad judía, española, francesa, le han hecho un tremendo bien a México, ¿no? Sin embargo, no hemos sido capaces de generar estas políticas públicas que permitan traer ese talento, y no solamente el talento, o sea, también estar abiertos a migración, hoy centroamericana. Les doy un dato nada más, porque este es otro de los temas, a mí me apasiona. En el 2016 hubieron 5,000 aplicaciones de refugio en México, 5,000, de acuerdo a datos del ACNUR. El año pasado hubo 135,000 solicitudes de refugio en México, refugio o asilo. De esas se aprueba un gran porcentaje y esa gente puede decidir ya con ese refugio quedarse en México, trabajar en México. Muy pocas empresas realmente tienen esa cultura de abrirle la puerta al extranjero, y más si son refugiados, ¿no? Lo ha hecho FEMSA. FEMSA hoy debe tener como 1,200 refugiados trabajando en sus plantas, en Oxxos, etcétera. MAVE lo hace. MAVE es una empresa construida a partir de un refugiado en México. Muchas otras. Hay ya como 200 empresas que reciben refugiados. Ese chip lo tenemos que cambiar. Necesitamos recibir a muchos más extranjeros de todos los niveles, desde el migrante refugiado que viene de Haití hasta el doctor PhD de Alemania que se vino durante la pandemia a Playa del Carmen y que está dando clases desde aquí a una universidad en Berlín, ¿no? Ahora, el tema es la retención de eso, es la capacidad de la sociedad para recibir a esa gente y hacerla suya, ¿no? Eso sucede muy poco y hay muchas barreras que podemos cambiar, pero de entrada, pues díganme qué identificación te acepta hoy un banco en México para poder abrir una cuenta de banco.
Ni los refugiados con permiso de trabajo hoy pueden abrir una cuenta de banco. Entonces, ¿cómo le van a dar empleo? O sea, lo que FEMSA ha luchado es cómo le pago a los refugiados si no tienen una cuenta de nómina, porque en la cuenta de nómina, cualquier banco en México te pide hoy pues un pasaporte mexicano o una IFE. Entonces, hay algunos ya, Bancoppel y creo que BBVA anunciaron que van a aceptar y entiendo que no es culpa del banco, entiendo que hay todo un sistema atrás y todo un proceso que nos lleva a pensar en que somos una cultura poco... ¿Puedes comprar un departamento si eres extranjero en México? Todavía le tienes que pedir a no sé quién que te ayude a comprarlo, ¿no? Validación de estudios, por ejemplo. O sea, llega una familia con sus hijos y el proceso para revalidar los estudios, así sean estudios de primaria, secundaria en Estados Unidos o en Berlín, te puede tardar hasta 6 o hasta 12 meses. Revalidar tu papel para que tu hijo pueda seguir estudiando. Esos procesos sociales son lo que más te pueden permitir esa integración de los extranjeros en México. Universidades mexicanas, por este tema del artículo 7 que les comentaba, no sé, vamos a ponerle el tecnológico, ¿no? El TEC de Monterrey, supongamos que el TEC de Monterrey ya tiene ese tope de sus profesores extranjeros que ya residen en México. Ya no pueden traer más. Entonces tú necesitas un profesor que dé una clase de una industria nueva y te puedes tardar hasta un año en traer y estás compitiendo por ese profesor. O sea, al final del día hay otras universidades que si es bueno el profesor lo vas a competir o profesora, ¿no? Entonces sí hay muchas cosas y hay cosas que otra vez no todo es del gobierno. O sea, creo que la sociedad, en Tijuana por ejemplo el tema de los haitianos que llevaron cerca de 20,000, hoy vas a Tijuana y ves en los hoteles, en los restaurantes, ya abrieron sus propios restaurantes. Obviamente pues generó una cultura mucho más vasta de comida. Al final del día es diversidad. La diversidad yo creo que va a ser la palabra más importante de este siglo. Y los países que sean capaces de ser más diversos van a ser los países más competitivos. Bueno, pues con ese comentario nos quedamos. Muchísimas gracias, Enrique Perret. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado.